Buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día vamos a continuar con el estudio de los atributos de Dios, sobre la omnisciencia y sobre la verdad de Dios. Pero primero les ruego, acompáñenme, vamos a hacer una oración para que Dios nos bendiga. Señor Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, por darnos la bendición de estudiar los atributos que son tuyos, atributos perfectos que te hacen ser Dios. Gracias en el nombre de Jesús, porque mucho de esto también nos incumbe a nosotros. Somos llevados, conducidos a conocer y a ser verdaderos para la gloria de tu nombre. Gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. A ti es la alabanza, el reconocimiento, la gratitud, por siempre, jamás. Amén. Hablando de la omnisciencia de Dios, vamos a decir que omnis significa todo, es una raíz latina. Así que Dios tiene todo conocimiento. En la definición de omnisciencia nos dice, Dios se conoce a sí mismo y también conoce los hechos reales y posibles. Además, Dios conoce el futuro y Dios conoce todo en un acto eterno. Vamos a ver entonces la primera epístola de Juan y dice lo siguiente: Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Dios conoce todo. Te conoce a ti, me conoce a mí de una manera perfecta y Dios se conoce a sí mismo. Eso es lo que vamos a ver ahora. Dios se conoce a sí mismo. Dios infinito, Dios que no tiene límite, Dios a sí mismo se conoce a través de su Santo Espíritu. Dios conoce lo más íntimo de su ser a través del Espíritu Santo. Vamos a verlo en este versículo que nos dice así: pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Así que el Espíritu de Dios conoce lo profundo de Dios y este Espíritu Santo nos revela a través de su palabra santa, a través de la Biblia, quién es Dios. Si bien es cierto, no todo lo que es Dios, pero sí lo necesario, lo suficiente para que el ser humano entienda quién es Dios y también cómo adorarlo, cómo bendecirlo, cómo obedecerlo, cómo amarlo. Si tú quieres conocer a una persona para amarle, difícilmente le vas a amar sin conocerle. Primeramente, debes dar el paso del conocimiento de esa persona. Vamos a seguir viendo nosotros en la segunda parte de Corintios, que dice, el segundo versículo, que dice, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Así que Dios se conoce a sí mismo de una manera perfecta, total, plena, siendo Dios un Dios infinito. También Dios conoce las cosas reales. Estas cosas reales las vemos nosotros en la creación. Vamos a leer entonces en Hebreos lo que dice lo siguiente: no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. No hay nada que esté oculto ante los ojos de Dios, nada de la creación. Ni lo que pasa en los cielos, ni lo que pasa en la tierra, ni lo que pasa debajo de los mares. Entonces Dios conoce perfectamente tu persona, mi persona, de una manera completa y total, como nosotros mismos no hemos llegado a conocernos. Vamos a ver que en Mateo 6:8, el Señor Jesucristo nos dice que este Dios que conoce perfectamente a tu persona, conoce tus necesidades, conoce tus aprensiones, conoce tus fallas, tus errores, conoce tus debilidades, conoce tus sueños, tus ilusiones, conoce lo que está en tu mente, está en tu corazón y tus necesidades físicas, antes de que tú le pidas a Dios su bendición
Él te está ya bendiciendo. Miren cómo dice el Señor Jesucristo: tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Dios conoce exactamente lo que necesitas y antes de que se lo pidas, Dios ya te lo está proveyendo. Así también nos dice en este Salmo 139, verso 1, lo siguiente: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Dios conoce lo que tú piensas. Dios conoce lo que tú deseas. Dios conoce lo que no te agrada. Aunque no lo externes, aunque no lo hables, Dios lo conoce. También en el siguiente verso del Salmo 139 nos dice: sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. En el verso 4, vean lo maravilloso que dice el texto bíblico. Sabes lo que voy a decir incluso antes que lo diga. Y el verso 16 dice lo siguiente: me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Nada faltó. Y en la siguiente parte del verso 16, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Maravillosamente, Dios nos tiene en sus manos. Nos conoce perfectamente y nos bendice. Dios conoce todo. Y por cuanto conoce todo, nosotros no podemos engañarle. Así que, ojo. En el siguiente versículo vamos a ver que nuestro Dios conoce el futuro. Dice: solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Es una característica única de Dios. Nadie puede conocer el futuro excepto Dios. Él sabe lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar dentro de un año, lo que va a pasar. Quiero comentarles acerca del coronavirus. Estaba hoy pensando en esto y me dije, el día 1 de diciembre del 2019, nadie se imaginaba la hecatombe que iba a ocurrir en estas fechas de principios de abril del 2020, tanto en Europa como en Estados Unidos y en otros países del mundo. Nadie. Sin embargo, Dios ya lo tenía contemplado. Así que si tú eres afectado por esta situación, ten fe, porque Dios conoce el futuro promisorio. Dios tiene un buen futuro. Acuérdense lo que dice en Jeremías: yo sé los planes que tengo para ti. Son planes para bienestar, para darte una esperanza. No son planes malvados, son planes positivos, buenos. Así que vamos a seguir leyendo que Dios además conoce los hechos posibles, lo que pudiera ocurrir. Dice así: las cosas que pudieran ser posibles, Dios las conoce. Y aquí hay algo maravilloso que vamos a ver nosotros en el libro de Samuel, hablando acerca del rey David. Miren, David juntamente con sus hombres llegan a una ciudad que se llama Keila. Estaba bajo el poder de los filisteos. Liberan los hombres de David y David la ciudad de Keila, y ahí se quedan por un tiempo. Sin embargo, David pregunta a Dios: he oído que va a venir el rey Saúl. ¿Me quedo? ¿Y me entregarán los hombres de Keila al rey Saúl? Saúl estaba persiguiendo a David porque no quería que David llegase a ser rey. Ya Dios había destituido a Saúl. Ya Dios había hablado con su profeta Samuel, y este le dijo al rey Saúl: tú, por ser desobediente, porque tu corazón no es grato a Dios, eres quitado ya como rey. Y entonces vemos nosotros que el rey Saúl persigue a David. Y vamos a ver lo que dice la escritura bíblica en el primer libro de Samuel. Dice así: entonces David oró: oh Señor Dios de Israel, he oído que Saúl piensa venir a Keila y destruirla, porque yo estoy aquí. ¿Me traicionarán los líderes de Keila y me entregarán a él? ¿Y de verdad vendrá Saúl como me han informado? Oh Señor Dios de Israel, te ruego que me digas. Y el Señor le dijo: él vendrá. De nuevo David preguntó: ¿me traicionarán los líderes de Keila a mí y a mis hombres para entregarnos a Saúl?
Y el Señor le contestó, sí, ellos los traicionarán. Entonces David lo que hizo fue tomar a sus hombres y salir de la ciudad de Keila rumbo al desierto y esconderse. Y cuando le dieron parte al rey Saúl de que David ya no estaba en Keila, dijo Saúl, ya no tiene caso. Y entonces no fue a la ciudad de Keila, no destruyó la ciudad de Keila y no apresó a David. Entonces ese hecho posible fue cambiado porque David oró a Dios, buscó de Dios e hizo cambios necesarios para que no cayera en las manos del rey Saúl. Así que quiero usar este texto para invitarte a ti que me estás viendo y escuchando a que en este momento ores a Dios por tu ciudad, por tu país, por tu pueblo, por tu familia, para que Dios mueva las circunstancias, situaciones y esta infección, esta pandemia del coronavirus no te afecte. Dios puede cambiar todo esto, eliminarlo, derivarlo, para que no te afecte. Ve cómo David oró a Dios, Dios le contestó a David y David hizo con todas las precauciones los cambios necesarios. Tomó a sus hombres, salieron corriendo y no pasó nada. Algo parecido, ¿verdad?, a lo que pasa con José, María y el niño Jesús. Llega un ángel y le dice en sueños a José, vete a Egipto, porque buscarán al niño para matarlo. Y en ese momento José tomó a María, el niño, y se fue a Egipto. De tal forma de que cuando buscaron al niño, Herodes no lo encontró. Así que tú y yo también debemos de orar. Y Dios seguramente va a hacer cambios en tu ciudad, en tu familia, en tu país. Y esta infección no te llegará. Así que ánimo. Bien, Dios conoce entonces las cosas que pudiesen ser posibles. Y esto, aunque no ocurrió, pudo haber sido. Y Dios nos da la bendición de podernos guiar para que tú, en tu vida de todos los días, le pidas a Dios su bendición, su protección y su guía para que hagas bien las cosas y no vayas a meterte en algún problema. Vamos a seguir con la definición que dice lo siguiente: Dios conoce todo en un acto eterno. Quiere decir esto, que Dios no tuvo que estudiar preparándose como servidor para compartir este tema. Dios ya lo conoce perfectamente, lo domina perfectamente. Es como cuando tú estás estudiando inglés, ¿verdad? Y te lleva días y semanas y meses y años dominar el inglés, porque no es tu lengua materna, por poner el ejemplo. Sin embargo, Dios conoce el inglés perfectamente, ¿sí? No tuvo que haberlo estudiado. Cuando un americano ora a Dios en inglés, Dios puede entenderlo muy bien. Así que Dios, en un acto, conoce absolutamente todo. Todo lo que pueda llegar a conocerse, todo lo que no va a ocurrir, Dios también ya lo conoce. Y es en un solo segundo, en un solo acto y eterno. O sea, esto quiere decir que no va a ir modificándose, mejorando conforme vayan pasando los siglos y las eras. No, Dios ya lo tiene en su ser, todo el pleno conocimiento. Qué maravilloso, ¿verdad? Bueno, pues terminamos aquí con esta parte de que Dios es omnisciente y vamos a hablar acerca del atributo de la verdad. Veracidad. Dios es verdad. Y para empezar vamos a decir que Dios es un Dios verdadero. Él es el único ser verdadero. Vamos a verlo. Primeramente, como nos dice en Jeremías, capítulo 10, verso 10. Lo siguiente: sin embargo, el Señor es el único Dios verdadero. Él es el Dios viviente y el Rey eterno. Dios es el Rey verdadero, es el Dios verdadero. Y vemos nosotros en el verso 11 lo siguiente: porque sus supuestos dioses que no hicieron los cielos y la tierra desaparecerán de la tierra y de debajo de los cielos.
Dios es un Dios verdadero porque miren ustedes, vamos a poner un ejemplo. La justicia, ¿sí? La justicia de Dios. Si Dios no fuera justo por completo, al 100%, vamos a poner ese ejemplo. Dios te tiene misericordia y tú has pecado. Entonces, Dios ha dicho, ¿sí?, que la paga del pecado es muerte. Pero a ti te tiene en especial consideración. Y tú pecas y Dios no exige tu vida por tu pecado. Dios te solapa. Vamos a decirlo de esta manera. Dios hace de la vista gorda, ¿sí? Dios absolutamente no te castiga. A ti no te castiga, a todos los demás sí, pero a ti no. Entonces Dios ahí ya no sería justo, ¿sí? Dios sería injusto. A ti, ¿sí?, te exculpó, ¿ok? A todos los demás sí los castigó. Entonces Dios es un 99.99% de justicia. Pero entonces, si fuese así, Dios dejaría de ser Dios, porque Dios en sus atributos es perfecto. El 100% no puede ser un 99%. Así que si Dios es justo, es soberano, es bueno, es santo, es generoso, es fiel, etcétera, sí, tiene que ser al 100%. Y si tú has fallado, has pecado contra Dios, entonces mereces la muerte. Cuando Adán pecó, cuando Adán desobedeció a Dios, Dios le dijo, eran grandes amigos, y le dijo, de cualquier árbol del huerto puedes comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y ocurrió, cuando Adán comió, hubo la muerte, que significa separación de Dios. Ya no podía tener Adán una comunicación, una amistad con Dios. ¿Sí? Hubo necesidad de que fuera un sacrificio de un ser inocente que pagara las consecuencias de la rebelión de Adán para restablecerse esa relación con Dios. Por eso Dios le pone pieles a Adán, a Eva, habiendo matado, sacrificado a un animal inocente. Porque sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay remisión, no hay perdón de pecados. Así que Adán fue absuelto de su pecado por la sangre de este ser vivo, de este sacrificio. Sin embargo, las consecuencias de su desobediencia llegaron también después. Tuvo que morir físicamente. Pero entonces, bueno, aquí habría dos muertes, ¿no? La física y la espiritual. Pero hablando de la muerte espiritual, Dios lo resolvió así. Ok, entonces Dios también, si tú has pecado, ha resuelto tu situación ofreciendo a su Hijo Jesucristo para que en tu lugar muera en la cruz del Calvario. Y de esta manera Él pague el pecado que tú hiciste. Y al pagar con su vida, derramando su sangre en la cruz, entonces permite que Dios quede satisfecho en su justicia y pueda su gracia y pueda su amor llegar a ti. Y entonces su gracia es al 100% y su justicia es al 100%. ¿Te das cuenta? Dios entonces es Dios verdadero. Bueno, pues vamos a seguir viendo esto de que Dios es verdadero. En el siguiente versículo nos dice lo siguiente. En Juan 17:3, Jesús dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Es la única forma de que tú y yo podemos tener vida eterna con una relación con el Dios verdadero a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a ver el siguiente versículo. Dice así en Proverbios 35, toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Toda palabra. Aquí quiero comunicarte que todo lo que está en la Biblia es verdad. De tapa a tapa. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22. Entonces, esta palabra de Dios es verdadera y
Esta palabra incluye mandamientos, incluye promesas, incluye bendiciones para ti y para mí. Y tenemos que obedecerla. Somos llamados a obedecer la palabra de Dios. El siguiente versículo dice lo siguiente. En Números 23, 19. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. La segunda parte. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Dios está siempre al pendiente de ti, de lo que tú haces o de lo que tú dices, porque Dios, que es Dios verdadero, nos ha dado ya el conocimiento en su palabra de qué tenemos o no tenemos que hacer para bendición de nosotros, para bendición de los que nos rodean y para la gloria de su nombre. Dios no es un hombre para mentir. Si Él ha dicho que la paga del pecado es la muerte, lo cumple. Y como te decía yo, Jesucristo es quien lleva nuestro pecado en la cruz del Calvario y nos da vida, vida abundante, vida eterna. Bueno, vamos a ver nosotros en el siguiente versículo cómo Dios dice a través de Pablo lo siguiente. Yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Dios, que no miente, nos ha dado la verdad, que es, repito, la Biblia. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos esta verdad, que nos lleva a vida eterna. Dice, esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual, esta vida, Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. ¡Qué maravilloso! Así que Dios, que no miente, nos ha prometido la vida eterna. Desde antes de que comenzara el mundo, tú y yo tenemos vida eterna ya. Podemos estar gozosos, podemos estar agradecidos con Dios por su gran bondad de que Él ha querido darnos esta vida eterna. Él no miente, lo ha prometido y lo cumple. Vamos a ver el siguiente versículo que está hablando sobre Abraham. En Hebreos 6:18 dice que Dios le prometió a Abraham hacerlo la cabeza de un pueblo y que Dios esa promesa la juramentó con su nombre. Así que la promesa y el juramento que Dios dio no pueden quitarse. Dios ha bendecido al pueblo judío y lo seguirá bendiciendo. Vamos a ver lo que dice en Hebreos. Así que Dios ha hecho ambas cosas. La promesa que le dijo a Abraham que de él iba a salir un pueblo grande y poderoso, y el juramento. Dios juró por su nombre que eso sucedería. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Así que nosotros vemos que Dios no miente. Dios es verdadero y Dios no miente. Y Dios es fiel. Siempre se ha mantenido fiel a su palabra, a su promesa, a sus bendiciones. Vamos a ver nosotros que la veracidad es un atributo comunicable al hombre. Dios nos hace ser veraces. Lo leemos en Colosenses 3, 9, 10. Y nosotros no debemos ni podemos mentir. Dice así: no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. En el verso 10 dice lo siguiente: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Nuestro llamado es parecernos más y más a Jesucristo. Vean esta imagen bonita, quiero compartirles, cómo es quitada la vieja naturaleza y nos ponemos la nueva, que es
Cristo Jesús. Bueno, vamos a seguir hablando también de que nos invita Dios, nos exhorta Dios y nos exige Dios que no digamos mentiras. Vamos a leer nosotros en Efesios capítulo 4, dice: así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Tú y yo no podemos mentir, no debemos de mentir, porque nuestro Padre es Dios verdadero. Y si mentimos, entonces estamos diciendo que nosotros no somos de Dios, o nos rebelamos contra Dios. Vamos a leer el Salmo 15, verso 1 y 2, que dice: ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Vean cómo dice el verso 2. Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero. Si tú y yo estamos buscando de Dios, buscamos a Dios en el templo, buscamos a Dios en casa, si le buscamos de corazón, solamente podemos estar realmente comunicándonos con Dios cuando nuestras manos están limpias, cuando hablamos verdad con un corazón sincero. No nos engañemos. Si estamos nosotros provocando fraude, mentira, soborno, cohecho, entonces estamos lejos de la presencia de Dios. Necesitamos volver a Dios. Continuamos con el siguiente versículo, hablando acerca de que se nos invite y exige a que no digamos mentiras. En Proverbios 12:22 dice: el Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Se deleita en los que dicen la verdad. En el cristiano que dice la verdad, que vive de una manera recta, justa, correcta, hablando, expresándose, pensando de una manera verdadera, Dios se agrada, no de aquellos que dicen mentira. Finalmente, una advertencia. En Apocalipsis se nos dice que aquellos que no son verdaderos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. Vean ustedes, por favor. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Aquí se equipara, se iguala al mentiroso con el fornicario, con el que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, con el adúltero. Se compara con el idólatra, se compara con aquellos que cometen fraude, se comparan con los homicidas. ¿Qué tan fuerte es esto de ser mentirosos? Porque Dios es un Dios verdadero y nosotros no podemos ser hijos del Dios verdadero mintiendo. Así que te exhorto, te invito, tú y yo tenemos que vivir una vida recta, una vida de verdad. Sí, nos va a pesar, nos va a costar, pero tenemos que hacerlo. Con esto termino, amados amigos. Vamos a hacer una oración, si ustedes me hacen el favor. Señor Dios, ayúdanos, te rogamos en el nombre de Jesús, a vivir una vida intachable, una vida de verdad, sabiendo que no te engañamos porque tú conoces todo. Desde antes de que hablemos, conoces ya toda nuestra palabra. Antes de levantarnos, tú también estás ahí con nosotros, así que te rogamos, nos ayudes para tener una vida que te agrade. A ti es el reconocimiento, la gratitud. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Nos encomendamos en tus manos. Amén. Amigos, muchas gracias. Están invitados a hacer oración todos los días, de 6 de la tarde a 6:30, pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos libre de esta pandemia y que el nombre de Dios
sea glorificado. A través de esta situación que el nombre de Dios sea exaltado. Yo creo que mucha gente va a venir a las plantas del Señor Jesucristo. Van a buscar de Dios. Creyentes y los no creyentes van a buscar una respuesta y la van a encontrar en Dios. Así que oren ustedes por esa situación que Dios ha exaltado, que Dios ha conocido a través de estas vicisitudes tan terribles que estamos viviendo, y seguramente van a venir cambios geopolíticos, cambios económicos, cambios sociales, y pidamos a Dios que nos ayude. También están cordialmente invitados para que sigan ustedes estas pláticas en la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado, la página de Facebook, y la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado en YouTube. ¿Sí? También pongo mi teléfono a disposición de ustedes, es el 77 11 72 91 45. Por favor, háblenme a la hora que ustedes gusten y puedan, manden un mensaje, yo contesto todo. Que Dios les bendiga, muchas gracias, y estoy a sus órdenes. Domingos a las 12, por favor, búscanos, véanlos el miércoles y el viernes a las 7 de la noche. Dios les bendiga.